la del primer parcial. Listo, bueno, pueden arrancar. Buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Están viendo la imagen de Zoom de los compañeros? Sí, dice Sociedad en Comandita Sí, Simple señor. en Colombia. Dice grupo número 2. Listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces, bueno, somos el grupo número 2, nos corresponde Sociedad en Comandita Simple en Colombia. Nuestro grupo está conformado por nuestros compañeros. Realizamos el siguiente esquema en donde vamos a hablar de los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿qué es una sociedad en comandita simple en Colombia? ¿Cuáles son las características de la sociedad en comandita simple? ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad en comandita simple y por acciones? ¿Cómo es el proceso de constitución de una sociedad en comandita simple? ¿Cómo está conformada la razón social de una sociedad en comandita simple? ¿Cómo está establecido el capital social en sociedad en comandita simple? ¿Cómo está regulada la sociedad en comandita simple en el Código del Comercio de Colombia? ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad de comandita simple? ¿Cuándo se disuelve la sociedad en comandita simple? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la sociedad de comandita simple? Y finalizamos con unas conclusiones y unas preguntas para los compañeros. Bueno, parece que el compañero tiene problemas de audio, entonces voy a continuar con el tema del compañero. Entonces, con respecto a qué es una sociedad en comandita simple, nosotros identificamos que este es un tipo de sociedad mixta en la cual se dedica a actividades mercantiles de acuerdo a su objeto social. Esto está conformado, se identifica que es una sociedad mixta porque está conformado por dos categorías de socios. Esto es socios colectivos o socios comanditarios. Con respecto a los socios colectivos, estos se definen responden ante terceros de forma ilimitada, ya sea desde su patrimonio. Y los socios comanditarios no pueden interferir en el desarrollo de las actividades del contrato social, más sin embargo, sí pueden, tienen voz y voto en cuanto a la aprobación de los libros o la definición del administrador y otros aspectos que vamos a ver más adelante. También identificamos que así como la sociedad de comandita simple por acciones tiene dos tipos de socios, también las puede haber de dos tipos de clases, comandita simple o comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social, y no puede ser constituida con menos de 5 socios entre gestores y comanditarios, siendo que como mínimo debe haber un socio gestor. Esto también aplica para la sociedad de comandita simple, en donde como un requerimiento mínimo debe haber un socio gestor y un socio comanditario. De acuerdo con el artículo 345 del Código de Comercio, se exige que al constituirse la sociedad se debe suscribir al menos el 50% del capital social y pagarse al menos la tercera parte del capital suscrito. Las mismas reglas aplicables a la sociedad anónima.
Buenas noches. Bueno, las características de la sociedad en comandita son que el nombre de la sociedad puede estar establecido por el nombre de uno o de varios socios, o también puede tener un nombre comercial y se le va a agregar una inicial al final. No tiene accionistas, es decir, que que cada socio aporta de acuerdo a un porcentaje específico que se establece en la sociedad, y estos aportes dependen si es un socio comanditario o gestor. La responsabilidad del socio colectivo es limitada, en cambio la responsabilidad del socio comanditario es limitada y no pueden tomar decisiones sobre la administración. Siguiente, por favor. En cuanto a los aportes de los socios, estos son llamados aportes sociales y se dividen en cuotas o partes de interés, no en acciones como las otras sociedades, y se da por la reducción del capital a la tercera parte o menos. Para la cesión de las cuotas o la de las partes de interés en la sociedad comandita simple, deberá efectuarse por escritura pública y también tendrá que tener la aprobación unánime de los demás socios colectivos. La administración será ejercida siempre por los socios gestores y las funciones de inspección y vigilancia por los comanditarios, sin perjuicio de que se pueda nombrar un revisor fiscal. Cualquier reforma estatutaria se debe aprobar por la totalidad de los socios gestores y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios. La sociedad en comandita simple se debe disolver cuando su capital social se reduzca a la tercera parte o menos, o cuando desaparezca uno de los dos tipos de los socios, ya sean los gestores o los comanditarios. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad en comandita simple por acciones? De una manera simplificada, realicé este cuadro en el cual les hago como un paréntesis entre la sociedad en comandita por acciones y la sociedad en comandita simple. En la sociedad comandita por acciones, el capital social se forma por los aportes de los socios comanditarios y con estos los socios colectivos simultáneamente se denominan como acciones. Mientras que en la sociedad en comandita simple, lo referente al capital social se forma con aportes de socios comanditarios y los de estos socios colectivos simultáneamente están constituidos por aportes sociales. En la sociedad en comandita por acciones, en la aplicación de la normatividad asimilada se aplica lo dispuesto en las sociedades anónimas, mientras que en la sociedad en comandita simple, la aplicación de la normatividad se aplica a lo dispuesto por las sociedades limitadas. La cesión de acciones es libre, solo se encuentra sujeta a los reglamentos de los estatutos, mientras que en la sociedad en comandita simple, la cesión de aportes o cuotas de interés por escritura pública deben inscribirse en la sesión del registro mercantil. La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requiere la aprobación unánime de los socios y la cesión de las cuotas de un comanditario del voto unánime de los demás comanditarios. En la sociedad en comandita por acciones, en cuanto a la disolución, esto se hace cuando ocurran pérdidas que reproduzcan el patrimonio neto o menos del 50% del capital suscrito. Mientras que en la sociedad en comandita simple, la disolución se da por la pérdida del capital de la tercera parte o menos. Que reduzca, no que reproduzca. Reduzca, doctor, perdón. En la aplicación de la sociedad en comandita por acciones, en cuanto a la aplicación de las normas, se maneja lo no previsto respecto de los socios comanditarios, los socios gestores, las normas de la sociedad colectiva y respecto de los comanditarios y de las anónimas. En cuanto a la sociedad en comandita simple, la aplicación de normas es en lo no previsto respecto de los socios comanditarios, los socios gestores, las normas de la sociedad y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía y la responsabilidad social limitada. Buenas noches. ¿Cómo es el proceso de constitución de una sociedad en comandita? Perdón. Buenas noches. Este era mi punto. Dale, Juli. Dale. Pues el proceso de constitución se realiza a través de escritura pública ante notaría y se debe registrar en la Cámara de Comercio. Allí se realiza la matrícula de la sociedad, la del lugar donde va a quedar la sociedad,
domicilio. Sumado a esto se deben pagar los derechos de inscripción y los impuestos que correspondan. Además se debe solicitar la inscripción del RUT, que es el Registro Único Tributario de la sociedad ante la DIAN. Estos son los pasos. Ahora sí, Daniel, creo. Sí, gracias. ¿Cómo está conformada la razón social de una sociedad en comandita simple? Pues bien, según el decreto 1260 de 1970, en el artículo 3, indica que toda persona tiene derecho a su individualidad, por tanto es merecedor de un nombre comprendido por el nombre y apellidos y en los casos necesarios su seudónimo. Este paréntesis es como para resaltar cómo está conformada una razón social. Para ello, pues el Código de Comercio, en su artículo 324, nos habla acerca de la razón social de las sociedades en comandita. Dice, la razón social de la sociedad en comandita se formará con el nombre completo o el solo apellido de una o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguidamente en todo caso de la indicación abreviada S en C o de las palabras sociedad comanditaria por acciones o su abreviatura SCA si es por acciones. Esto es lo que refiere el artículo 324 del Código Comercio en relación a la conformación de la razón social de una sociedad en comandita simple. Un ejemplo puede ser, yo encontré una empresa muy conocida en la ciudad de Bogotá, dice Almatex y CIA, sociedad en comandita simple. No lleva ningún nombre, ningún apellido de ninguno de los socios, pero lleva la palabra CIA, sociedad en comandita simple. Y asimismo también puede llevar el nombre o apellido de una persona y llevar las palabras CIA o sociedad en comandita o en compañía. S en C. O sea, va la razón social y termina con las letras S, la partícula N, EN, perdón, y la letra C. S en C. Gracias. Buenas noches para todos. Bueno, según lo referido en el artículo 325 del Código de Comercio, encontramos que el capital social se conforma o se forma por los aportes que hacen los socios comandatarios o los socios colectivos. Nos dice que este aporte puede ser en dinero o en especie. Cuando este mismo es en especie, se debe evaluar y el evalúo se debe pues constar bajo una escritura. Dice que el aporte ellos lo forman pues los comandatarios y dice que los comandatarios no pueden participar en la administración o representación de la compañía comanditaria. Ese es mi aporte, muchas gracias. Buenas noches. Ahora pasamos a cómo está regulada la sociedad en comandita simple en el Código de Comercio. Bueno, tenemos que el Código de Comercio señala de manera particular unos artículos que van dirigidos únicamente a la sociedad en comandita simple, pero no por ello, o sea, estos artículos van a regular de manera única y exclusiva a este tipo de sociedad. Pues como ya dijeron mis compañeros, es una sociedad que tiene una naturaleza mixta, al haber unos socios gestores o colectivos a los que se les irán a aplicar también las normas de la sociedad colectiva en aquellos casos que no estén reguladas en este capítulo, y también a los socios comanditarios que se les aplicarán las normas de la sociedad limitada. Bueno, vamos a ver ahora el artículo 337 que nos habla de la escritura de constitución de la sociedad en comandita simple. Allí hace referencia a que esta escritura de constitución puede ser otorgada únicamente por todos los socios colectivos y pueden intervenir o no intervenir los comanditarios. Ahí es una decisión voluntaria si ellos quieren comparecer al otorgamiento de la escritura o no lo quieren hacer. Lo único que sí nos señala el código es que tiene que hacerse una determinación clara del nombre, domicilio y nacionalidad de los comanditarios, así como los aportes que tengan cada uno de ellos dentro de la sociedad. El artículo 338 nos habla de la cesión de las cuotas o partes de interés en la sociedad.
Aquí vemos que las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas de los comanditarios deben cederse mediante escritura pública, que necesariamente también deben ser inscritas en el registro mercantil. La cesión de las partes de interés de los socios colectivos requiere la aprobación unánime de todos los socios, y la cesión de las cuotas de un comanditario requieren del voto unánime de los demás comanditarios. El artículo 339 pasa a hablar de la inspección y vigilancia de los socios comanditarios en la sociedad en comandita simple. Aquí le delegan las facultades de vigilar e inspeccionar, que sean únicamente los socios comanditarios. Ellos pueden de manera voluntaria decidir, acordar si quieren designar un revisor fiscal para encomendarles esta gestión. Pasamos al siguiente artículo, que es el 340, que nos habla de las reformas estatutarias en la sociedad en comandita simple. Aquí dice que salvo una estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias serán aprobadas por la unanimidad de los socios colectivos y también por la mayoría absoluta de los votos de los comanditarios, y todo ello debe también reducirse a una escritura pública. El artículo 342 nos hacía referencia a de que había una disolución por pérdida que reduzca su capital hasta la tercera parte o menos. Esta parte quedó derogado por el parágrafo segundo del artículo 4 de la ley 2069 del 2020, que nos habla de una causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo nos dice que cuando se está desarrollando la actividad comercial y para cumplir el objeto de la sociedad, entonces se puede verificar que hay una serie de cambios o giros en los negocios que pueden provocar que de pronto no se pueda cumplir. Entonces se debe convocar necesariamente a una asamblea general de accionistas o a una junta de socios para hacer una información completa y documentada de esta situación. Y allí se tienen que adoptar unas decisiones pertinentes respecto a si se continúa o se entra a disolver y liquidar la sociedad. Allí señala que la responsabilidad que da es que la responsabilidad que genera que es solidaria, una responsabilidad solidaria en caso de que se incumpla este deber de informar y de convocar a esta junta para dar conocimiento de esta situación y buscar una solución a la misma. Listo. Buenas noches, les voy a hablar de las responsabilidades de los socios. Existen dos tipos de socios. Los socios comanditarios. Estos únicamente hacen aportes al capital de la empresa, no tienen derechos a intervenir en la gestión o administración social, y estos poseen la responsabilidad limitada a sus aportes, si intervienen en la gestión. Por otra parte, encontramos los socios gestores. Estos pueden o no realizar aportes al capital. A ellos les corresponde la representación y administración de la sociedad. Su responsabilidad es limitada. Ambos socios poseen diversas responsabilidades. Encontramos entre estas aprobar cuentas, balances e inventario social, distribuir unidades obtenidas, resolver la cancelación de pérdidas registradas en el ejercicio, reformar los estatutos y decretar a la incorporación o fusión de otras sociedades, a la transformación de la empresa o otros tipos de sociedades. Gracias. Buenas noches, les voy a hablar cuándo se disuelve la sociedad de comandita simple. Podrá hacerse según lo consagrado en los estatutos y las normas que dictaminan las leyes colombianas para las sociedades comerciales. El causal especial de la disolución es la reducción del capital social hasta una tercera parte del capital suscrito en el momento de la constitución de la empresa. Se lo encontramos en el código, en el artículo 342, Código de Comercio. Muchas gracias.
Bueno, como desventajas de la sociedad en comandita simple, encontramos que los socios que la conforman no tienen los mismos poderes. Los socios comanditarios no pueden votar y tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, como lo hablaba mi compañero anteriormente. También que los socios comanditarios responden ilimitadamente ante terceros de las deudas contraídas por la sociedad por parte de los socios colectivos. Otro también es que se tributa a través del impuesto de las sociedades. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? También que los socios comanditarios no pueden intervenir en la gestión de la empresa ni en las decisiones que se tomen. Lo único que pueden hacer es como mantenerse informada de todas las operaciones que suceden. Los socios gestores no tienen ninguna distinción legal. Sus activos personales están como desprotegidos. Los bienes personales del socio gestor pueden ser incautados para resolver demandas legales. Tienen algunos límites en las deducciones de gastos. El ingreso gravable está sujeto a las tasas impositivas personales del individuo. La sociedad se termina con el fallecimiento o retiro de cualquiera de los socios. Con uno basta para que se terminen. La compañía solo puede realizar actividades comerciales e industriales. Puede seguir en la siguiente. Bueno, nosotros encontramos más ventajas que desventajas, como por ejemplo que se combinan dos tipos de aportaciones que otorgan más fuerza a la sociedad: el trabajo de los socios colectivos más el capital de los socios comanditarios. Los socios comanditarios tienen una exposición limitada de sus activos personales, ya que no se responsabilizan totalmente por las deudas de la empresa, sino solo hasta el monto de dinero aportado personalmente por cada uno de ellos al capital de la empresa. Los herederos pueden recibir pagos sin haber recibido los activos, lo cual minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio mientras se resguarda el flujo de ingresos. Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Julián. Pues, los socios gestores tienen el control total de la entidad y de sus activos. Las decisiones importantes son tomadas por el socio gestor. Cada socio gestor o comoditario puede poseer cualquier parte del negocio. No hay un nivel en el aporte mínimo o máximo del capital para alguno de los socios. No se requiere publicar los reportes financieros, solo se necesita la información financiera general para administrar la empresa y satisfacer las necesidades de los de banqueros, proveedores, impuestos y socios comanditarios. Y no es necesario presentar una declaración de impuestos aparte de para la sociedad, porque cada uno puede tributar personalmente sobre su aporte. Bueno, gracias. Nosotros dentro de las conclusiones hicimos un análisis con respecto al artículo 98 del Código de Comercio de Colombia, en el cual se puede identificar los elementos esenciales del contrato social. Entonces adaptamos estos elementos esenciales con respecto a la sociedad de comandita simple y la sociedad de comandita por acciones para poder hacer una comparación. Entonces, en primer lugar, tenemos que un elemento esencial es que se requieren dos o más partes. Esto es una pluralidad. Este enfoque excluye la posibilidad de sociedades unipersonales y, como habíamos mencionado al inicio, se deben considerar dos categorías de socios. Esto es el socio gestor o quienes son los que administran, o el socio comanditario. Como habíamos mencionado, el socio comanditario no interviene en la administración de la misma para las dos tipos de sociedades. Ahora bien, en cuanto a los límites, se debe considerar que para la sociedad en comandita simple debe haber un mínimo de 2 socios. Esto debe ser un socio gestor o colectivo y un socio comanditario. Y de acuerdo con la Cámara de Comercio, porque esto no está estipulado en el código, debería haber un máximo de 25 socios en cuanto a la sociedad de comandita simple. Con respecto a comandita por acciones, el límite
es mínimo 6 socios, en donde debe haber un socio gestor y pues 5 socios comanditarios, llamados también pues, accionistas, de acuerdo con el artículo 343 del Código de Comercio. Con respecto a esta sociedad, no tiene un límite máximo de socios. Bueno, un siguiente elemento es referente a los aportes. En una sociedad se deben definir en los estatutos cómo se van a desarrollar los aportes. Las partes se deben obligar a constituir un fondo social. Entonces, con respecto a la sociedad comandita simple, el gestor no aporta capital y en caso de que lo decida hacer, también puede adquirir la calidad de socio comanditario. El socio comanditario debe aportar al capital social, según lo acordado en el artículo 325, como ya lo mencionaba la compañera. Con respecto a la sociedad comandita por acciones, el gestor no aporta capital, sin embargo, si lo hace, adquiere la calidad de accionista o comanditario. Asimismo, el comanditario debe aportar capital según lo acordado en los estatutos y la participación de los comanditarios estará representada en acciones del mismo valor. Un siguiente elemento que tenemos es con respecto a las utilidades. Una sociedad debe tener la existencia de una finalidad lucrativa expresada para la participación efectiva en los beneficios sociales. La participación en las utilidades sociales constituye la retribución principal que reciben los asociados por su concurso en el contrato social. Con respecto a la sociedad en comandita simple, la ganancia se obtiene de la inversión en la sociedad y por el desarrollo de las actividades comerciales. Se distribuye según lo pactado en los estatutos. Si no se pactan las reglas en los estatutos, se considera lo siguiente, que primero se le debe pagar a los socios gestores las utilidades respectivas por el trabajo realizado y a los socios comunitarios se les distribuye las utilidades dependiendo de las cuotas que que tenga cada socio en el capital. Con respecto a la sociedad en comandita por acciones, la ganancia que se obtiene de la inversión en la sociedad se distribuye según lo pactado también en los estatutos, y si no es regulado, se aplica que de igual forma a los gestores se les paga en primer lugar las utilidades por el trabajo realizado, y aquí la diferencia es en cuanto a los comanditarios, que se distribuye las utilidades después de pagarle al gestor, en donde cada comanditario recibe la utilidad dependiendo de la cantidad de acciones que tenga la sociedad. Y con respecto a los dos tipos de sociedades, se debe tener un objetivo de la misma, en el cual el concurso de voluntades se traduzca en la realización efectiva de una empresa de explotación económica, donde el objeto de la sociedad consiste en la realización de una actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes para la prestación de servicios, de acuerdo con el artículo 25 del Código de Comercio. Bueno, entonces, para ir cerrando, identificamos que este tipo de sociedad es una forma asociativa mixta debido a que siempre se van a considerar dos categorías de asociados sujetos a regímenes jurídicos diferentes. Estos son los gestores o colectivos y los socios comanditarios o capitalistas. En cuanto a los socios gestores, se identifica que estos tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada. También identificamos que digamos, como está el régimen jurídico de este tipo de sociedad, en cierta forma está incompleto debido a que a los socios gestores
También se les aplica el sistema de compañías colectivas. Esto evidencia una regulación de las sociedades comunitarias incompleta. Con respecto a los socios comunitarios, tienen el derecho a vigilar, fiscalizar, designar administradores, considerar la aprobación del balance de ejercicio. Sin embargo, estos derechos tienen una responsabilidad reducida hasta la cantidad determinada por el monto de sus aportes de capital, contrario a los socios gestores. Y les está vedado intervenir en la administración social. Con respecto a las causales de disolución que identificamos, está el artículo 218, y también identificamos unas causales especiales. Ya les hago un pequeño resumen. Entonces, además de las estipuladas por el artículo 218 del Código de Comercio, también se identifican causales especiales para las sociedades en comandita, los mismos casos contemplados para las colectivas, siempre que ocurran respecto a los socios gestores. También ocurre una causal especial de disolución, la cual, pues mencionamos el artículo 342, que fue derogada, ya como explicó el compañero Dairo. Y en cuanto a comandita por acciones, también se identifica una causal que es que las pérdidas cuando las pérdidas se reducen al capital menos del 50%, de acuerdo al artículo 351 del Código de Comercio. Bueno, aquí pasamos a la sesión de preguntas. No sé si la compañera Mari nos puede colaborar. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se disuelve la sociedad en comandita simple? Las opciones son, la sociedad en comandita simple se disolverá por pérdida que produzca su capital o tercera parte o menos. B, por el fallecimiento de un socio. C, por orden del presidente de la República. D, si por un estatuto se estableció la prohibición de continuar la sociedad con personas extrañas, la sociedad tendrá que disolverse y liquidarse, y la parte que le corresponde al socio difunto. Profe, entonces tú nos dirás qué persona de las asistentes de los 70 responde la pregunta. Dime, Wilfredo. Sí, doctor. La sociedad comandita simple se disolverá también por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos. Ajá. La respuesta es correcta. Muchas gracias, Wilfredo, por tu participación. Siguiente pregunta. Se puede colocar los dos apellidos en la razón social de una sociedad en comandita. A, sí. B, no. C, tal vez. D, con la ayuda de Dios se puede. ¿Quién desea contestar la pregunta? Sí. Oscar, sí, por favor, tu respuesta es. Mi respuesta es sí. Tu Ustedes estaban respuesta es sí. explicando que era posible registrarse con dos personas en una sociedad en comandita. Fue lo que entendí. No, solamente un apellido. Es correcto, Camilo. Tu respuesta es correcta. Es no, únicamente con un apellido. Por favor, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso para constituir una sociedad en comandita simple? A, con las ganas de constituir una empresa. B, el proceso de constitución se realiza a través de escritura pública ante notario y se debe registrar ante Cámara de Comercio. C, no hay que realizar ningún registro. O D, haciendo una llamada. ¿Quién desea contestar la pregunta? La B, compañera. Sí. Es correcto, Arbey. Gracias por tu participación. Con gusto. Siguiente pregunta. ¿Puede otorgarse la escritura de constitución de la sociedad en comandita simple únicamente por socios colectivos? ¿Falso, o verdadero?
¿Quién desea contestar la pregunta? Verdadero. Muy bien, Maritza, es verdadero. Gracias por tu participación. Esa fue la exposición del grupo. ¿Hay alguna pregunta? Por parte de los compañeros, ¿alguna duda que deseen que nosotros respondamos o que el profesor nos apoye en la respuesta? No, compañera, gracias. Bueno, entonces si no hay preguntas y todo quedó claro, vamos a ver si es cierto. Catherine López. Señor, Tú no estabas en el grupo, ¿verdad? De exposición. no, profe. Ok. ¿Cómo se llaman los socios en la sociedad comandita simple? ¿Qué nombre reciben? En la comandita simple es parte de interés. Si es Los el socio socios. gestor. Los socios. ¿Qué nombre reciben los socios? Ah, socio gestor. Únicamente. Y socio comanditario. Ok, listo. Felipe Vargas. Dígame, doctor. A ver, Felipe, tú estabas en el grupo de exposición. No, no, señor, ya me toca el 12. Ok, ¿quiénes son los socios comanditarios en la sociedad en comandita? ¿Los socios como qué, doctor? Comanditarios. Son los... comunitarios. No, la verdad no. A ver, Camilo. Son los que hacen los aportes, doctor. Exacto, muy bien. A ver, Daniel Granados. Sí, señor, doctor. ¿Quiénes son los socios gestores? Profe, él es de nuestro grupo de exposición. Ah, no, entonces tú no. David Rojas. Doc, yo también soy del grupo de exposición. Mayara, ¿qué? Señor, doctor, dígame. ¿Tú también eres del grupo o no? No, no, señor. ¿Cómo se llaman los otros socios? Perdón, los socios gestores, ¿qué hacen? ¿Cómo sabemos que es un socio gestor? Porque hace qué cosa? ¿O que aporta qué? Son los que Con la otra malla. No te escucho, Maye. Se encargan de representar la sociedad, ¿no? Que se encargan de representar la sociedad, doctor. Ok. A ver, Claudia. Claudia, iba a preguntar algo. No, levanté la mano, pero ya la bajé, profesor. Gracias. Wilfredo. Doctor, los socios gestores son los que tienen el control total de la entidad y de sus ingresos, de sus activos, como también son los que toman las decisiones más importantes dentro de la sociedad.
Cortés. Sí, doctor, dígame. Estaba levantando la mano. Ah, no, doctor, pues yo quería era pues responder la pregunta que usted estaba realizando, la que le acabo de hacer al señor Wilfredo. Ujú. ¿Cuál es tu respuesta? Es que no hay una respuesta única. Profe, es que eso mismo, Sí, cuando doctor. yo levanté la mano iba a contestar esa pregunta, pero entonces la puedo contestar Ajá, todavía. pero después declinaste, después te echaste No, para no, atrás. es que pensé que Doctor, ya iba yo le cambiando, iba a respondo. cambiar de pregunta. Pero entonces, si es la misma, yo tengo aquí anotado que los socios Dice que... gestores son los que se encargan de la administración de la sociedad. Listo. A ver, Cortés. Pues yo tenía que los socios son los socios capitalistas o como mandatarios solo responden por sus respectivos aportes. William Marroquín. Profe, bueno, los socios gestores son los que administran el lucro que aportan y pues sin esto no se podría determinar una sociedad en comandita. Sí, Camilo. Los gestores son los que administran y ellos no es necesario que aporten, que den algún tipo de aporte. Solamente pueden aportar su administración. Ok, Alfaro, te escucho. Sí, en complemento, pues yo entendí que los socios gestores son quienes son responsables de manera solidaria y limitada en la sociedad. A diferencia, pues, de los comanditarios, que ellos sí tienen una responsabilidad, pues, hasta el monto de sus aportes. Gracias. Doctor, ¿qué son los responsables de las deudas sociales? ¿Los responsables de qué? De las deudas sociales. ¿Quiénes? ¿Cuáles de los dos tipos? Los socios, los gestores, que son los que se encargan de la administración de la sociedad, ¿no? Ujú. Ok. ¿Dudas? ¿Os quedó todo claro? Pues a mí me quedó una duda aquí, profe. Ajá. Es que vi que mis compañeros hicieron un paralelo y tocaron mucho de los temas que nosotros vamos a tocar mañana. Pero bueno, pudieron haber hecho, digamos, como una comparación, pero no significa que ustedes mañana no puedan mencionar algunas cosas de las que ellos hayan dicho. Listo, ok. Gracias, profe. Pedro Romero, ¿está por ahí? Jesús Gómez. Doctor, buenas noches. A ver, tú no estabas en el grupo, ¿verdad? No, señor. ¿Cuánto es el número máximo de socios? Los Que se payaneses, en comandita simple. la juglaria, también tiene mucho que ver con el pueblo rom. Doctor, no hay un número máximo. La misma desahumadora tiene mucho que ver con el pueblo rom. Ah, qué chévere. Entonces, les comento, bueno, Sí. cuando hablamos con rom, Dime, Wilson. Doctor, buenas noches. El número máximo de los socios en las sociedades comanditas simples son de 25. No, señor. El doctor Gómez había contestado bien. No hay máximo. Ok, doctor. Ana Cristina Garzón.
señor, doctor, yo también estaba en el grupo de exposición. Ok, bueno, entonces tú no. Merchan. Merchan. Merchan no está por ahí. Velasco. Profe, buenas noches. Profe, es que me surgió una duda. Su merced menciona que no hay un mínimo de socios, pero en la exposición me pareció Mínimo que no. decían Ojo. 6, Ojo, yo dije o máximo. no sé. No, Ojo. ahí me confundí, ahí me perdí. La pregunta que hice fue que si había un máximo de socios, no mínimos. Pero bueno, ya que estás... Sí, es que me quedó esa duda, profe, porque pues ellos en una de las diapositivas decían 6, pero no sé si eran 6 mínimo de qué o máximo o algo así. Ahí creo que me perdí en esa partecita. no, esa parte la van a hablar mañana, prefiero no adelantarme, pero acá la pregunta era solamente máximos. Carlos Díaz. Sí, señor. ¿Tú estabas en el grupo? No, señor, yo no estoy en el grupo. ¿Cuánto es el número mínimo de socios que requiere la sociedad en comandita simple? 1. ¿Estás seguro? Sí, señor. A ver, Marisa Navarro. Sociedad. profe. ¿Estás segura? Sí. O sea, así como lo respondiste de esta forma, no es la correcta. Willington Cagua. Willington Cagua. David Rojas. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Para que no lo regañen. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Qué pena que se desconectó. Le estaba preguntando a... Déjenme pasar quién era que estaba preguntando. Bueno. A ver, Omar. 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 Profe, yo le estaba diciendo que usted me dijo que lo dije mal dicho, o sea, pero los dos, que yo sepa son dos, pero uno debe ser ¿qué? De una clase de socio, de los gestores y el otro del comanditario, ¿no? ¿Todavía sigo mal en eso o no?
Ahora aclaraste. Es que una cosa es que digas 2 socios y otra cosa es que digas un gestor y un comanditario. Sí, es que sé que son mínimo 2, pero puede ser uno, mínimo tiene que ser uno de cada clase, uno de los socios. Por eso, pero no es lo gestores. mismo. Ah, bueno, No es lo mismo decir 2 mínimo a decir mínimo un gestor y un comanditario. Pues son diferentes tipos de socios. Porque podría entenderse Que los dos podrían 2 ser de uno como solo. si los 2 fueran de la misma clase. 2 de los gestores y 2 de los comandatarios. Y no Entonces, uno, si se mínimo habla uno de de 2, cada uno. entonces solo dos gestores, ahí sería una colectiva. Ok, sí señor. Omar. Omar García. Profe, que tiene problemas de audio. Ok. ¿Y Pedro Romero? Pedro Romero está conectado. Estefanía Ponte. Sí, señor doctor. Ok. Bueno, te voy a hacer una pregunta. La sociedad en comandita simple requiere de revisor fiscal. No, doctor. ¿Cómo? ¿Sí o no? No, señor, no. Ok, listo, muy bien. Efraín Pardo, estaba levantando la mano. Dime. Ah, sí, doctor, para decir que no era necesario revisor fiscal. Ok. Bueno, entonces veo que no hay duda sobre la comandita simple, ¿cierto? Profe, Dime. bueno, en la sociedad de comandita siempre se puede inspeccionar o que uno de los comandatarios puede ejercer esa Comanditario. función. Perdón, comanditarios. ¿Puede ejercer esa función de revisor fiscal? No. ¿A ellos mismos? Primero, no requiere. Y segundo, si llegara a cumplir algunos requisitos, el revisor fiscal no puede ser alguien de la sociedad, tiene que ser alguien externo, que no tenga vínculo con los socios ni con el administrador, dentro del 4º grado con consanguinidad, segunda afinidad y primero civil. Ok, profe, muchas gracias. Doctor, pero si hay mayoría entre los comanditarios, ellos pueden efectivamente... No, todavía no ha quedado clara la figura del revisor. El revisor fiscal es un auditor y un auditor siempre es un tercero, alguien externo. No es que va a auditarse la misma sociedad. Pues va a decir que todo está en orden, que todo está bien. Sí, claro, pero si ellos lo quisieran, pueden... No pueden. La ley no lo permite. Por eso lo digo, la ley cuando habla del revisor fiscal es refiriéndose a un auditor, a alguien externo. No puede ser alguien de adentro de la sociedad, ni tampoco puede estar dentro de esos grados de consanguinidad o afinidad con el administrador o los socios, porque se supone que es alguien imparcial que no tiene nada que ver con la sociedad.
Lo que sucede es que los compañeros hablaban del artículo 339 y efectivamente ellos ahí en su exposición hablan sobre la inspección y vigilancia interna que la ejercen los socios comanditarios. Pero eso es diferente a la revisoría fiscal. Una Profe, cosa es que el socio tenga sí, ahí derecho en a el revisar los documentos de la sociedad, los libros. Como socio tiene todo el derecho a hacerlo. Pero una cosa es esa y otra cosa es revisor. El revisor fiscal es un contador público. Es alguien externo a la sociedad. Son Profe. completamente diferentes los conceptos. Profe, discúlpeme, ¿puedo leer el artículo 339? Porque ahí sí me genera duda. Pero es por eso que estoy explicándolo. Sí, El pero digamos socio que frente a lo puede, que se Merced me dice, pero ojo, el socio puede hacer una inspección, ejercer su derecho de inspección. ¿Qué significa eso en castellano? Que yo como socio puedo ir y decirle al señor administrador de la sociedad, oiga, permítame los libros. Yo quiero ver los informes contables, yo quiero ver la contabilidad, quiero ver los estados financieros, quiero ver los libros. Eso significa el derecho de inspección que tiene un socio, pero eso es algo completamente diferente al concepto de revisoría fiscal. La revisoría fiscal la ejerce un contador y el contador tiene que ser alguien externo a la sociedad. No tiene nada, ningún vínculo con los socios. Porque ¿cuál es la finalidad? Como lo mencioné en clases anteriores, la finalidad que tiene el revisor fiscal es hacer cumplir los estatutos, que son la norma de la sociedad, y hacer cumplir la ley, para que los socios no hagan algo que esté fuera de los estatutos o algo que esté fuera de la ley. Pero siempre es alguien de afuera, no puede ser alguien interno, alguien dentro de la sociedad. El hecho de que el socio comanditario no ejerza la administración no significa que pueda ser revisor. Tiene la calidad de socio. No sé si todavía sigue con la confusión, Marroquín y Zárate. sí, profe, que el artículo precisamente dice, las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comandatarios, que es lo que el doctor dice. Dice, sin perjuicio de que puedan designar un revisor fiscal cuando la mayoría de ellos así lo decida. Pero ojo que la misma norma está siendo clara. Pueden de poder. Es algo facultativo si ellos quieren y designar un revisor, pero designarlo no es de ellos mismos. Designarlo es alguien de afuera de la sociedad. No es alguien de ellos, de que ellos digan, somos 5, entonces vamos a coger de que de estos 5 va a ser el revisor, de que sean entonces los comandatarios Eduardo Rodrigo, Jesús Gómez, Luz Mari Suárez, Dairo Bonilla y Luis Daza. Entonces vamos a coger a Jesús Gómez, que tiene cara de buena gente, así con esa foto de corbata y tal. Entonces vamos a designarlo de revisor fiscal. No, no puede. Cuando se habla la figura de revisor fiscal para cualquier sociedad, es alguien externo, alguien de afuera de la sociedad. Y cuando aquí la norma dice que pueden ellos, que tienen la facultad de poder designarlo, es porque ellos quieren que alguien externo les diga si el administrador está haciendo las cosas bien o no. Porque ¿quién es el administrador? El socio gestor. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, sí, ya ahora sí me queda Y claro. lo mismo Muchas gracias. Zárate. Sí, claro, doctor. Pero de todas formas son los socios gestores los que deciden contratar a ese revisor fiscal. Y pues, bueno, queda en duda la cosa porque hay familiaridad o bueno, de una u Pero otra ¿cuál forma. queda en duda? Es que hasta que no aclare las dudas no puedo avanzar. ¿Qué queda en duda? No, doctor. Me queda claro. Simplemente que son los socios quien deciden de una u otra forma contratar a ese revisor fiscal para que haga auditoría. Ajá. Entonces, Bienvenido, doctor Romero. Listo, doctor, esa era mi participación. Gracias, mi pregunta. Gracias. Ok. Doctor Romero, bienvenido. No tiene audio. No, doctor, al parecer no lo escucho.